Y bueno, ya está aquí con nosotros David Cilia Olmos, al que damos la bienvenida. Bienvenido, David. Gracias, Buenas Froilán. noches. Gracias por el espacio que siempre nos proporcionas. Te agradecemos mucho. Pues parece que fue muy exitosa la presentación que hiciste de este libro en días pasados, pero pues eso no implica que dejes de hacer la difusión y promoción de tu último trabajo, en donde ya lo habías hecho anteriormente, incursiones en la ficción Sí, esta es literaria. la primera novela que publico, aunque ya la había escrito desde hace tiempo. Y tiene que ver con toda esta parte del último episodio de la Guerra Sucia en México. Entendida la Guerra Que no es Sucia. guerra sucia, es ¿Qué? guerra de baja intensidad. Sí, es lo que Nos dice, pero dicen. yo digo que es guerra sucia. La guerra sucia es todas las acciones gubernamentales que, saliéndose del marco legal, se utilizaron para atacar a las organizaciones armadas en México, a las organizaciones que conocemos como organizaciones guerrilleras. Entonces fue una guerra sucia. Hay algunos que dicen que no es guerra, etcétera. Sí fue una guerra, sí hubo una guerra, sí hubo quien le declaró la guerra al Estado mexicano, después de que el Estado mexicano le había declarado la guerra al pueblo desde que los carrancistas tomaron el poder. Entonces, después de décadas de estar asesinando, masacrando, torturando al pueblo, hubo quien se levantó en armas y le declaró la guerra al gobierno. Entonces sí hubo una guerra, sí hay quien se levantó en armas. Podemos decir que la guerra que desarrollaron los jóvenes era una guerra de guerrillas o una lucha guerrillera. Podríamos decir que es una guerra asimétrica en el sentido de que, pues por un lado estaban casi todas las armas y del otro lado no había más que unas cuantas pistolas. Era una guerra asimétrica. Podemos decir que es una guerra de baja intensidad, también lo podemos decir, porque es una de las doctrinas que desarrollaron los gringos para enfrentar a los movimientos. Si lo pensamos desde la perspectiva de una estrategia Sí. contrainsurgente, pues es la guerra de baja intensidad. Ahora, lo que hizo el gobierno fue salirse de todos los marcos legales y con una crueldad inusitada, violar gravemente los derechos humanos y cometer crímenes que lesionan a la humanidad. Esa es la guerra sucia. Básicamente se dio contra las organizaciones armadas, aunque no solamente contra los militantes, también contra sus familiares, también contra sus conocidos. Y en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Guerrero, pues fue una guerra que se desató contra toda la población. No por un error, no por una equivocación, sino porque era la estrategia que los gringos habían aprendido en Vietnam. Arrasar a los pueblos y seguir con la consigna que decían ellos de quitarle el agua al pez, donde el pez son las organizaciones revolucionarias que combaten al gobierno y el agua es el pueblo. Entonces había que aniquilar al pueblo para aniquilar a la guerrilla. Es la guerra sucia, es guerra sucia, es exacto. Hay quien dice que no es así, partiendo de cuestiones un tanto de que eran unas personas que no hacían ningún daño, que eran jóvenes estudiantes brillantes o intelectuales o artistas o campesinos que no hacían ningún daño, y que el gobierno, por no hacer ningún daño, los secuestró, los torturó, los desapareció. No es cierto. O sea, eso es restarle méritos a nuestros compañeros. Nuestros compañeros sí eran brillantes estudiantes, sí eran personas muy, muy dedicadas en la cuestión de la cultura, del arte, etcétera, pero también se levantaron contra el gobierno y lo enfrentaron. Entonces sí fue una guerra asimétrica, y finalmente la parte sucia no corresponde a los guerrilleros. La parte sucia es una acción unilateral del gobierno para combatir a los grupos armados. Ningún grupo armado torturó a ningún detenido que hayan hecho, porque sí hubo prisioneros y sí hubo bajas. Ninguna organización desapareció a ningún miembro de la oligarquía o ningún miembro del ejército. Eso no sucedió. Y esencialmente la guerra sucia se ve en tres aspectos fundamentales. La desaparición de personas, es decir, el gobierno secuestra a personas y no se hace responsable de que los tiene detenidos. La otra es la ejecución extrajudicial, es decir, sin ningún juicio previo las personas son asesinadas, sobre todo cuando ya están desarmadas, cuando ya están prisioneras. Y la tercera forma de guerra sucia es la tortura. Es decir, los tormentos crueles están prohibidos desde que tenemos constitución en México.
Y Bueno, en distintos ámbitos y tribunales internacionales, todos los temas relacionados con tortura están, pues no solo negados, sino rechazados como una práctica por parte de los gobiernos y los estados nacionales. Bien, pues esta es la parte introductoria y el contexto en el cual está elaborado este texto que elabora David Cilia, en donde pues sí nos gustaría que nos platiques, David, cómo es la trama, de qué se trata. Hablas, es como eh, autobiográfico, pero a la vez es ficción. Todo lo que narras ahí fue verídico, simplemente le diste un tratamiento literario, pero es testimonial. ¿Cómo es la cosa? pues en primer lugar se desenvuelve en el tema de este programa de radio educación. Es el derecho a la ciudad, a la carta. Entonces, esta novela se desenvuelve principalmente en la Ciudad de México y en la Sierra Madre del Sur, en Chiapas. Solamente esos dos espacios es donde se desarrolla. Y se desarrolla en varios tiempos. Uno de ellos es particularmente el año de 1990, que es el periodo en el que se da esta última batalla gubernamental de manera sucia en contra de las organizaciones armadas. Fue una batalla terrible. ¿Eso previo al levantamiento zapatista? Sí, previo al levantamiento zapatista en 1990. Antes del 90 hubo la última gran batalla, la última gran cacería por parte del Estado en contra de las organizaciones armadas. Se dio la madrugada del 4 de abril de 1990. En esta, según los mismos informes policíacos, hubo más de 300 detenidos que en una sola noche fueron sacados de sus casas, encuerados, en pijama. Niños recién nacidos hasta ancianos de 90 años fueron sacados de sus casas, más de 300, y llevados al cuartel general de la Policía Judicial del Distrito Federal. Todos ellos fueron sometidos a tormentos crueles, a torturas, en sus mismas casas de donde fueron sacados o en el cuartel. Era tanta la gente que estaba detenida que no cabía en el cuartel de la Policía Judicial. Y tuvieron que improvisar autos chocolates que la policía robaba o que se apropiaba de los rateros para meter en camionetas y en carros a la cantidad de detenidos que hubo en esa ocasión. Todos ellos fueron tratados pues de la peor manera, de la manera acostumbrada, pero una parte de ellos fue desaparecido, fue incomunicado, se le llevó a cárceles clandestinas. Y esa parte de la historia es la que cuenta esta novela. Fue un intento muy fuerte por esclarecer los crímenes que se presentaron en la jornada. Sin embargo, esos crímenes nunca fueron esclarecidos. Pero la represión que se dio contra las personas que fueron detenidas, pues esa sí se dio. Entonces termina la novela haciendo un recuento de todos estos procesos en ese momento, pero hay otro momento histórico que hay que tomar también en cuenta, que es, estamos hablando de 20, 25 años atrás, cuando se da el movimiento del 68 y 71, donde la mayor parte de los actores que después son parte de esta novela en el 90 tienen una niñez en donde no les queda otra más que observar lo que está pasando a su alrededor, aunque no se lo explican de ninguna manera, porque son niños, son pequeños. Entonces la novela juega con estos dos tiempos y en estos dos espacios, que es la Ciudad de México y la Sierra Madre del Sur en Chiapas. Entonces no es autobiográfica, no es de ninguna manera autobiográfica, es más bien una reseña de época, es una fotografía de esa época en la que, aunque se hablaba de que ya ni había guerrilla y por tanto ya no había guerra sucia, las dos cosas sucedían. Había organizaciones que se planteaban la transformación revolucionaria de la sociedad
y había una represión salvaje en contra de ellas, como lo fue en los 70s. Este es el último capítulo de la Guerra Sucia en términos históricos, hasta la fecha. Es decir, no quiere decir que no se presente en el futuro otra situación así, pero hasta la fecha esta es la última batalla que se dio contra la Guerra Sucia por parte de las organizaciones que planteaban una transformación revolucionaria de la sociedad. Y en eso se desenvuelve la novela. En ese sentido, es un testimonio, pero que no solamente abarca a los que realmente le sucedió, sino a toda la gente de esa época que vivió circunstancias similares y tuvo que esconderse de manera semejante. Y bueno, en la narrativa aparecen todos los personajes de la represión que estaban ahí pues muy activos. Hablas de Nazararo, de Salomón Tanús. Tanús, no sé, el Negro Durazo ya había pasado a la historia, ¿verdad? Se murió la perra, pero estaban sus perritos ahí. Los que torturaban eran los perritos que habían estado con Durazo Moreno. Ajá. Sí, pero no, él ya estaba afuera, ya estaba muerto, entiendo yo. Uh-huh. Sí, es todo es un retrato de época. Las personas que aparecen ahí sí jugaron ese papel. Las personas que desde la represión se mantuvieron en esta vieja postura de acabar de manera sangrienta e inhumana los movimientos sociales, pues ahí estaban, seguían siendo los mismos, ¿no? Ese es tal vez el valor histórico de esta novela. En cierto sentido, ahora que la presentamos hace un par de semanas, algunos historiadores por ejemplo, lo presentó Eugenia Aliar, que es historiadora, y lo presentaron otras personalidades de la literatura, del teatro, etcétera. Pero lo que coincidían es que en efecto era una novela en cierto sentido histórica. Es decir, puede ayudarnos a comprender un poco la historia, entendiendo que es una ficción, es una narración, pero nos puede ayudar a encontrar las relaciones que existen entre los distintos participantes de un momento determinado que sí se dio en México. Aquí estamos en Derecho a la Ciudad, a la carta, en la última emisión del 2024, transmitiendo en vivo. David, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la difusión, el recibimiento por parte de la gente a tu trabajo ahora que te declaras también literato? Bueno, algo tiene uno que escribir, como decía Sancho Panza, oficio que no da para comer hay que dejarlo. Y yo digo, oficio que no te da para crear, para escribir poesía, cuento, narración o algo, también hay que dejarlo. Hay que abordar esos temas también de la literatura. Si dejáramos toda la literatura en manos de los literatos, estaríamos bien mal. Necesitamos todos meterle mano a la literatura, así es que en esa parte... Bueno, el oficio de escribir no es una cosa sencilla, claro, pero pues todo aquel que se haya enfrentado a la hoja en blanco en cualquier área, ya sea del ensayo, de la literatura, de lo que sea, pues es toda una labor, primero de concepción y después de disciplina y de práctica, de estar trasladando las ideas al papel, que es todo una labor. Es todo un reto. Tú tienes gran experiencia en textos de tipo político, de análisis y eso, pero ahora incursionas en la narrativa y eso está bien. Habla muy bien de ti y podrán tener un ejemplar de Antes del Amanecer, la primer novela que escribe David Cilia Olmos. Nos dice, como ya había antes escrito Enrique Aguilar, nos leyó, dice: México ha cambiado en las últimas décadas. Pasamos de la sangrienta dictadura del PRI al inicio de la construcción de otro México posible.
Sin embargo, antes de arribar a esta transformación hubo una lucha armada clandestina de jóvenes, profesionistas, estudiantes, campesinos y obreros de izquierda que se enfrentaron con las armas en la mano a la dictadura del PRI gobierno. Escrita en 1994, esta novela es una historia de amor a la vida que se enmarca en uno de los últimos episodios de represión masiva contra militantes del movimiento guerrillero en México, cuando militantes de una célula de sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre se ven cercados la madrugada del 4 de abril de 1990 por la operación guerrilla diseñada en el despacho presidencial de Carlos Salinas de Gortari y ejecutada por el CISEN, la PGR, la PGJDF y el Ejército Mexicano. Una historia de sobrevivencia y lucha que es necesario conocer para entender por qué la lucha armada constituyó una necesidad para quienes se plantearon construir una patria diferente. Así dice la cuarta de forros de esta publicación de editorial Huatzipungo, que es otro esfuerzo editorial de nuestro querido amigo y camarada David Cilia. Y Enrique Aguilar y todos los demás. Nos estamos despidiendo rápidamente, David. Sí, este libro lo pueden conseguir en la librería Utópicas, que está en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, en la calle Carrillo Puerto, casi esquina, bueno, a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo, pero en el centro histórico de Coyoacán, también en el centro histórico, pero de la Ciudad de México, está la librería La Resistencia. Bueno, es una librería y más cosas, es un espacio cultural. Está en Cuba 34. Cuba 34 Centro, en el centro de la Ciudad de México. Y también en libros, Monicongo, Cafetería, Centro Cultural y Boutique de Artesanía y Diseño, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, número 280, en el primer piso. Es casi esquina con Eje Flores Magón, en la colonia Guerrero. En estos lugares los pueden conseguir, y si no, también con nuestro compañero Enrique Aguilar, que está en todos lados y en todas partes. Es omnipresente. Casi como es Dios. Omnipresente en todos los eventos culturales. Bien, aquí nos vamos. Agradecemos la participación de Arturo Mendoza en los controles técnicos, Cristian Valencia en la continuidad, Jocelyn Vega y Margarita Ortega en el apoyo telefónico, Alejandra Maldonado en la asistencia de producción, Marimar Dávila en la realización y su amigo Froilán Rascón se despide deseándoles a todas y todos ustedes una feliz Navidad, mucho éxito en todo lo que emprendan el año que está por venir y que los reyes les traigan felicidad y muchos regalos. Pásenla muy bien.